La Ciudad de Buenos Aires puede conocerlo. Estamos en una discusión jurídica. ¿Cómo anda, Mario? Y ahora al borde de la cama. ¿Por qué? ¿Acomodar el guardapolvo o no acomodar el guardapolvo para mañana? Es increíble. La Argentina está viviendo un mar de incertidumbre que si uno quisiera pensarlo a propósito, sería imposible imaginarlo. Porque te imaginas ahora discutir la constitucionalidad o no, por supuesto. Lo poco que yo vi, escuché a Gil Domínguez y es cierto que también, a su vez, el juez federal le dice a Zanini, la Corte Suprema es competente originariamente de la ciudad. Le reconoce una competencia porque dice vaya el expediente a la Corte. Arriba, claro. ¿No es cierto? Bueno, eso ya estaba saldado, salvo en esta pelea imposible de sostener por distintos fallos de la Corte hasta el 2019, donde le reconoce la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, a la Cava, y le da el estatus casi de provincia, ¿no? Pero yo creo que el tema es más de fondo. Si la Argentina tuviera más vacunas, tendríamos menos problemas, no solo con la salud, sino con la economía. ¿Cuál es el antecedente que a mí, no es que me dé bronca, que era evitable? Y que solamente era evitable, como te escuché recién a vos, en la voz de una sola persona, que es el piloto, el presidente. Era evitable ahora cometer los errores que se cometieron en el 2020, algunos porque no se conocían, otros profeso y otros por cambios de criterio político, las prioridades. Porque el presidente, fíjate vos que tuvo coronavirus, ¿no? El día antes ya estaba enojado con todos, nos dijo imbéciles, que se aisló. Y cuando volvió con este conflicto. De nuevo tensión y silla eléctrica para los argentinos. Ahora, si el año pasado nosotros no hubiésemos tenido una cuarentena tan prolongada, casi la más grande del mundo, y aprendimos de eso, la intermitencia está permitida. ¿Por qué no? Porque entrar y salir con las restricciones. Lo peor que nos está pasando ahora es que vamos a empezar a discutir vacuna sí, vacuna no, clase sí, clase no. No se trata de eso, de una crisis. Ni el propio jefe de gobierno de la ciudad ha dicho que no. El tema es la intermitencia. ¿Cuándo lo tomás? ¿Con qué base científica? ¿En qué lugar? Y no así de la noche a la mañana. No te hablo por teléfono y te digo, Luis, no te podés cruzar a tomar un café, sabes de que vamos a hablar un tema menor. Si los chicos van a clase o no van a clase. Claro, por ejemplo. O sea, por ejemplo, yo creo que el rey está desnudo. ¿Alberto está desnudo? Yo lo digo porque me preocupa. Yo he vivido este país. Y si uno mira el horizonte, la educación es lo más importante. No hay país hacia adelante sin educación. Y eso tapa mucho. Pero en simultáneo, ahí se te está yendo por abajo por el colador 5% de inflación. Guzmán, que es una persona razonable, desesperado, viendo si consigue a alguien que le dé una mano, ¿no? 14 millones de pesos en una mochila que se perdieron en otro lado y bueno, ya nadie más sabrá nada. Y en el medio de eso, el piloto de tormenta nuestro, en vez de decir, bueno, bajemos un cambio. A ver, yo me equivoqué o no me equivoqué, no querés decirlo, levantá el teléfono. Veamos cómo resuelve, porque es cierto que la política está ausente. Porque eso hay que hacer política. En el medio, perdón que lo interrumpa y haga una alusión personal, cosa que no me gusta hacer, ¿no? Alguien a quien le he confesado mi respeto personal y hasta mi afecto personal en el disenso, que es Aníbal Fernández, que es el director de Yacimientos Carboníferos, ¿no? Está haciendo un análisis sobre este tema. Sí, mostrémoslo, por favor. Está tuiteando. Me alegro primero que sea televidente nuestro, Aníbal Fernández. Dice, la nulidad hace que la sentencia de la Sala Amarilla, de la Sala Contenciosa Administrativa Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, vaya al tacho de la basura, Novarecio Luis. No te enojes con el traslado de 5 días del Estado Nacional. La culpa es de Larreta, que no pidió un juicio sumarísimo. Más allá... Ahí está, ¿no? De acá está. Digo, más allá vuelva a aludirnos y a gente... Pero diga lo que diga. Mire, van a insultar, va a decir lo que quiera. Lo que digo acá es, hay alguien que dinamitó todos los puentes. Y si se lo quisieron dinamitar de otro lado, siguiendo los criterios de este señor que tuitea,
y qué es la oposición, y qué son los amarillos, los verdes, lo que quiera, si yo soy presidente, pongo otro puente. El único que no tiene derecho a enojarse es el presidente. El único que no tiene derecho a bajar al barro es el presidente. ¿Sabe por qué? Porque él está conduciendo un hecho inédito después de 100 años, que es entre la peste, la economía, la vida, la muerte. Y además se devaluó su palabra. Me duele decirlo, porque creamos sobreexpectativas durante mucho tiempo. Fíjate hoy, una buena noticia que puede ser, lo del Sputnik, que a lo mejor se... Sí. Guarda con cuidado, no creemos sobreexpectativas, es una muy buena noticia. Aclaremos. No empecemos que ya vienen 10 millones, que en junio vienen 20, que la fabricamos acá. No, por favor. Un país normal con una sociedad agobiada, que no sabe si tiene trabajo, no sabe si se pueden educar los chicos. Además, a mí me enferma cuando nos quieren comparar con Alemania, con... No, la Puna. ¿Qué computadora la Puna? ¿A dónde metió el dedo durante el 2020 una madre con un chico? Por favor, no puede ser una guerra, educarse o no educarse. Vamos a suponer que hay que suspender las clases en algún momento. Primero, acá es todo o nada. O sea, no es la inicial sí, no. La superior no. Bueno, vamos a suponer que hay que suspender todo de todo, que nos tenemos que volver a encerrar como el 18 de marzo del año pasado, porque lamentablemente está en el horizonte de las probabilidades. Puede ser. Ahora, no se puede hacer por un DNU mal contado, mal redactado, mal contado y de previa calificación de imbéciles importantes a los que osamos preguntar por qué se hacen tal cosa. Este es el nivel de discusión que ha puesto el gobierno nacional. Digamos, a los que opinan distinto, Alberto Fernández les dijo imbéciles importantes. En vez de empoderar a la sociedad, enseñarle, mostrarle, que comprenda que el mejor aliado de la sociedad, porque lo peor que te puede pasar a vos es que además dictes una norma y que no se cumpla. Anunciar que iban a venir fuerzas federales a meterse a la ciudad. Es la intervención directa. Pero una locura, una intervención. Entonces, la verdad es que a uno le preocupa la soledad de esa decisión y las consecuencias de esa decisión. La emergencia no puede estar por encima de la Constitución. Vos podés resolver la emergencia, tenés que resolver la emergencia. Y cuando se trata de salud y de la peste, supera la discusión de un número de la economía. A vos te obliga como presidente a no dejar de escuchar a todos, aún a tu mayor adversario. ¿Sabe por qué? Porque está la vida de la gente de por medio. Pero aparte, ¿no nota algo que es insólito? Que hay gente que celebra, festeja que no haya clases. O sea, ¿sí? Hemos entrado en un desquicio absolutamente... Pero absolutamente, porque se pierde todo tipo de referencia. Yo creo que acá hay un desorden institucional muy fuerte. Fíjate vos que el ministro de Justicia, que dijo que se enorgullecía de perseguir jueces cuando era diputado, después no, quiere ir a la Cámara a contar qué pasa con el Ministerio Público. La obsesión es esa, y hay 30.000 infectados, ¿no? En segundo lugar, hay un desorden institucional, porque no puede ser que todos los días vayamos a tribunal a golpear la puerta. No, claro. Es así. ¿Qué vamos a hacer? ¿El gobierno de los jueces? Eso tampoco es democracia. Ahora, la restitución de la política no es que nadie acá no tenga algún grado de responsabilidad, pero si nosotros le pedimos 4 veces hablar y no te quiere recibir, quiere jugar a la política. Bueno, ayer... Acá hay que tener cuidado con la ministra de Educación de la ciudad dijo, no nos recibe Trota. Claro, que está golpeado después de haber sido... Pobre Trota. Pero lo entiendo porque en realidad si hablaba era para decir que se tiene que ir. No tiene, porque lo peor que se puede perder es la confianza y la credibilidad. Si la sociedad no cree, no te va a ir mal, en todo te va a ir mal. Y en la economía te va a ir mal también. Y el gobierno está devaluado, fuertemente devaluado. Mira, pienso a la inversa. Hagamos una figura por un instante. Si a 1 año y medio de un gobierno del peronismo, ¿cuántos gobernadores has visto desfilar a Olivos en solidaridad con el presidente? Tibiamente algunos. ¿Cuántos dirigentes sindicales, además, que no son dirigentes, salvo Baradel, alguna cosa de esa, pero de peso, con responsabilidad visto? Al propio partido justicialista. A los gobernadores se les mueve el piso. ¿Saben lo que para un gobernador anda a decirle, voy a adherir a ese decreto? Si esto es una peste de esta dimensión, no podemos decir que la peste está planteada acá entre el AMBA, una cosa ahora tenemos que ver el AMBA. Bueno, siéntese con lo del AMBA. A ver,
Sí, digo, a conversar. ¿Por qué interrumpió eso? Perotti en Santa Fe, Schiaretti en Córdoba, grandes provincias también, no suspendieron las clases presenciales, lo cual es un modo explícito de decir... No suspendieron, le quiero decir que hay muchos casos, en Córdoba hoy fueron 2000 y pico, obviamente, y debe haber problemas. Yo creo que a lo mejor en la Pampa de Achala debe haber problemas para comunicarse, si hay virtualidad también, pero el tema es el impacto de una decisión política unilateral por parte del gobierno que en vez de resolver un problema, crea un conflicto y lo profundiza, ¿no? Quiero abrir a la mesa sobre este tema. Es impactante porque digo, estoy viendo en mi teléfono, yo sé que es una mala educación mirar tanto el teléfono, pero que la enorme mayoría dice, mañana voy a clase o no voy a clase. O sea, yo tengo la impresión que no. O sea, no sé qué piensa la mesa y abrimos para que le pregunten a Mario Negri. Martín, digo, yo creo que estamos... Ciudad de Buenos Aires hablo, ¿eh? Estamos en la misma situación que el domingo a las 9 de la noche. Esperando que el gobierno de la ciudad informe qué se hace mañana, porque en definitiva quien tiene en la ciudad de Buenos Aires la jurisdicción sobre la educación es la ciudad de Buenos Aires. Hay que ver si acata el fallo o no acata el fallo. No sé qué va a decir. Está más cerca de desoír el fallo. De hecho, están reunidos tratando de analizar qué resquicio legal le queda para desoír el fallo. No conozco eso, pero sí creo... bueno, en realidad fue una ONG. Sí. El gobierno de la ciudad fue a la corte a decir, señores, usted es la competencia originaria, tengo un problema con el Estado. Fui ahí. Los padres fueron a la Cámara. La Cámara resolvió en favor de los padres y el juez federal da vuelta ese fallo. Pero a su vez le reconoce la competencia originaria a la Corte. Pero a su vez, lo que logró Zanini es meternos en esta discusión y que no vayan a la escuela los chicos, a lo mejor. Sí, claro. Entonces, uno no tiene dimensión de lo que proyecta hacia adelante, del precedente que se fija. Y cuando uno sale en auto, escucha y ahí salen los padres y padres organizados y van a la calle, y lo que va a significar hacia adelante. Y ahora estar pendiente 5 días a ver si resuelve la Corte. ¿Qué va a resolver la Corte? ¿De qué manera? Y la Argentina, mientras tanto, en un colador, sin saber, y empezaremos cuántas vacunas y aparte, llegan. En el día a día de organizar, angustiados, con la angustia que supone la enfermedad, tratar de organizar un poquito la dinámica familiar. Digamos, me gustaría también que vos que estás en casa, utilizaras nuestras redes sociales, que acordate, Rosario A., Ignacio Ortelli y Angulo Martín, y la mía es Luis Novarecio, para ver qué te dicen en las escuelas, porque entre tanto tiene las directoras de las escuelas tienen que saber qué es lo que están haciendo con este tema. Sí, Nacho. Sí, Negri, ¿qué visión tiene sobre estas críticas que le han hecho a Larreta de haberse acercado en su momento tanto a Alberto Fernández, que ahora recibe de alguna manera los cachetazos? Ahora que está en un conflicto Larreta, ¿qué opina usted de esa situación? No, yo francamente siempre distinguí las responsabilidades institucionales de los gobernadores, de todo. Hay que estar en el cuero, gobernar. Otra cosa es hablar, otra cosa declarar. Hay que tener mi experiencia. Que hizo bien Larreta en su momento de acercarse. Es más, creo que el valor más grande del jefe de gobierno ahora, en estos días, en este conflicto, es que no entró la provocación. Y que puso la otra mejilla y dijo, voy a hablar. Bueno, subió el tono un poquito, ¿eh? No, pero subió la un poquito el justicia tono. no es entrar en la provocación. Hoy dijo, no vacunamos docentes porque no nos dieron vacunas. No, lo que quise decir, el domingo a la noche, le habían sacado un DNU y lo citaban a conversar el lunes, y fue igual. Y me parece bien a mí. Lo que digo es que en algún momento esta Argentina, este país que lleva 1 año y medio de gobierno, faltan 2 años y medio, casi 3 años todavía. Entonces, como dijo Luis hoy, vos podés tener legitimidad de origen, pero después tenés que tener legitimidad en el ejercicio de la gestión, si no se te vacía el poder. ¿Cuál es el rumbo? Yo miro, no es que yo tenga que estar de acuerdo, aunque esté en desacuerdo, pero miro, ¿cómo está la Argentina mirando el mundo? No sé. ¿A dónde estamos? ¿Cómo es? ¿Sabemos cómo son los conflictos de los chinos con Estados Unidos? ¿En qué manera estamos? No. Olvídese. Bueno, pregunto, ¿cómo estamos con las vacunas? Es cierto que faltan en el mundo, es cierto, pero también nosotros elegimos un camino. En algunas cosas no somos responsables, pero también elegimos un camino y otros no lo explicamos nunca hasta el día de hoy. ¿Por qué no se pudo explicar lo que pasó con Pfizer? Con Pfizer, con Moderna, con Covax. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces, tercer lugar, cuando el presidente empezó la pandemia, dijo, señores, vamos a hacer puertas abiertas, seguimiento hasta de los contratos. Ahí está.
en la auditoría, por ejemplo, general de la Nación, que lo propuso el presidente. ¿Por qué no? ¿Tiene que auditar los contratos? ¿Por qué no se hacen? ¿Por qué el gobierno no deja que se auditen los contratos? Sí, Tienen claro. que hacerlo. Y otra, ¿por qué después de pasar una experiencia de un año no dimos por finalizada una etapa de una comisión de científicos con el mayor de los respetos personales que puedo tener sobre cualquiera y cambiamos el criterio y fuimos a otro modelo como hay en el mundo, más interdisciplinario, más abierto, donde metíamos especialistas en educación, psiquiatras, bueno, economista también hay que meter, porque acuérdate de esto, Luis, el mínimo cierre que significa que haya que tomar por una restricción va a repercutir también en la caída de la economía. Sí, claro. Porque es un país que está absolutamente débil. Acá, entre tanto, el sistema de salud privado estaría por emitir un nuevo comunicado diciendo que técnicamente se va a decretar la ocupación completa del sistema de salud. O sea, los efectores privados van a emitir en las próximas horas un comunicado diciendo que técnicamente está ocupado el 100% del sistema de salud, que el horario promedio para la atención de ambulancias es de 5 horas, cuando hoy se reclama una ambulancia es de 5 horas, y que va a solicitar, insisto, el sistema privado de salud, esto es todavía información en off, que se sostenga hasta el 30 de abril un cierre total de la actividad, prácticamente un lockdown. Recordemos que el gobierno de la ciudad admitió hoy que le tuvo que prestar 50 respiradores a los sanatorios privados y el gobierno de la ciudad tuvo que llamar a Carla Bisotti para ver si le podían también otorgar desde Nación a Ciudad los respiradores estos que se les prestó, porque no solamente está totalmente colapsado el sistema privado, sino que empieza a haber problemas en el sistema público. Yo te confieso, Rosario, a todos, que prefiero no leer el título del comunicado que se va a emitir, porque la verdad que es espeluznante los adjetivos que se utilizan. Por eso digo, vamos a suponer ¿Quién que llama? ¿Quién llama? ¿Quién debe llamar? El presidente. Bueno, pues no es de abajo para arriba. Pero claro, por eso le digo, vamos a suponer que hay que cerrar de todo cierre todas las actividades. No se puede hacer a los sopapos con un decreto del Poder Ejecutivo. Ni a las atropelladas. Lo que digo es, si en otros países se puede hacer. Bueno, en otros países no había vacunatorios VIP. Hay otro problema, le pueden faltar vacunas. Claro. Entonces, las cosas no ocurren porque sí. O tenés una pérdida de confianza. Entonces, ¿por qué repetís el mismo camino? Si vos el año pasado tomaste medidas extremas que te llevaron un año y medio, que tuvieron repercusión en ese apotegma de economía o salud, y que terminamos mal en la salud y terminamos mal en la economía, ¿por qué no abro y consulto para no repetir el mismo problema? Porque es en cualquier país serio, normal del mundo, se puede sentar a conversar. En la guerra conversan. Sí, sí, claro. En la guerra. Ahora, que en la política, el que tiene la máxima... El presidente tiene que saber que está conduciendo una transición entre la peste, la economía, la salud, y un enorme desorden, y una falta de rumbo. Entonces, ¿a dónde está el piloto? A él tenemos que verlo. Él es el que tiene... No es si Cristina lo manda, no lo manda, más allá de las opiniones. Claro. No, pero más allá de las opiniones, él es el presidente de la nación. Me dicen que hay información urgente que llega desde la sede de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo presentamos, Marcelo, para darse las clases presenciales y que debe todo girarse a la Corte Suprema. Yo la impresión que tengo es que si creemos que la discusión es técnica, jurídica, estamos fritos en este momento. Absolutamente, independientemente. Fíjate vos, las cosas, hoy estaba leyendo algo. Mientras era miembro de la Corte Suprema, el doctor Zaffaroni ratificó en todos sus votos la competencia originaria de la Corte y la autonomía de la ciudad. Porque como él había sido constituyente por el Frepaso en esa época, fue el que la defendió, ¿no? Ahora lo escuchá con un libreto al revés. Entonces hay cosas que hay que sacarlas de la discusión. No porque yo no quiera jugar a la política, no hay espacio para embromar. No se puede jugar a la política en el medio de lo que estamos. No se va a definir una elección acá por esto. No se va a definir si los chicos no van a clase o van a clase. Tienen que ir a clase. Tenemos que lograr que la gente va. Y si faltan vacunas, vamos todos a buscar vacunas, pero no me llames ahora
para decirme que yo tengo libertad para que vaya a comprar cuando tuviste 1 año y pico cerrándome todas las puertas. Vamos a buscar vacunas. Si la gente se puede vacunar, si hay una buena organización, una buena distribución, si hay un sistema donde podamos todos participar, ayudar, colaborar, tendría que estar abriendo las puertas de la Casa de Gobierno y diciendo, olvídense, ¿quién me eligió? Yo soy el presidente en el medio de la crisis, vengan todos. Y después vemos qué es lo que hacemos. Sí, insisto, si es que epidemiológicamente, no por capricho, si es que epidemiológicamente hay que volver a fase 1, no se puede hacer si no es con consenso, con calma, con discusión y con participación de todos los sectores. Con base sólida, ya tenemos una experiencia, saber los datos de la epidemiología, saber los datos científicos que ustedes tienen, saber qué proyección tiene para vacunar, cómo lo va a hacer. Eso lo puede hacer con todos. Si nos llama mañana, discutimos sobre eso. Ahora, es difícil que te llame para que vos vayas a la casa y cuando entras te espera detrás de la puerta con un palo para pegarte en la cabeza. Es casi psicológica la pregunta. ¿Qué le pasa a Alberto Fernández? Yo creo que cuando se encontró con la pandemia, se dio cuenta que era un fenómeno nunca visto y que estaba impactada toda la sociedad argentina y que todos teníamos miedo y todos fuimos a buscar el amparo de alguien que organice y que conduzca cómo dar una batalla. Y eso lo empoderó socialmente. Muy fuerte. La gente le dio hasta la libertad, la confianza. Mira, darte ese poder para administrar. Y yo creo que al poco tiempo empezaron a jugar a la política y cambiaron las prioridades. En vez de tener como primer orden la pandemia, apareció Vicentín, apareció la reforma judicial, todos temas conflictivos en la política y en la sociedad sin urgencia. Y la urgencia sí de que una agenda que fundamentalmente la vicepresidenta está presente todos los días, que resolver su problema con el pasado, se convirtiera en el programa de gobierno. Y la cuarentena, a la que fuimos todos solos encerrarnos, la que mostró la miseria de la Argentina, la que mostró la pobreza de la Argentina, en vez de ser un hecho que se fuera analizando, se convirtió casi en un programa de gobierno, la cuarentena. Hasta que la gente un día dijo no, y la gente dejó de creer, y el gobierno le proponía más seducción y más se equivocaba. Entonces, creo que el presidente optó por jugar a la política y no tener el vuelo de un cóndor, que es lo que hay que tener a las crisis. Cuando uno es estadista en una crisis, se pone por arriba y en vez de mirar los costos del momento, lo que trata es de salvar el futuro. Y yo creo que hoy hay mucha soledad, hay vacío de poder y el presidente tiene que darse cuenta que el rey está desnudo. Gracias, Mario, como siempre, por haber venido. Bueno, hablemos un poco también de una noticia. Enseguida vamos a tratar de